Fundación Carnaval de Barranquilla y el Centro de Información y Documentación agradece su asistencia a este espacio de reflexión y análisis de las manifestaciones culturales del Carnaval de mano de sus portadores, conversando con la tradición. Bienvenidos. El Centro de Información y Documentación fue creado hace 3 años con la finalidad de salvaguardar la historia del Carnaval, una memoria documental, así como proponer espacios de diálogos entre distintos hacedores y actores de las fiestas. Disponemos de un espacio de consultas para académicos, investigadores, pasantes y todo el que requiera consultar información del Carnaval de Barranquilla. Conversando con la tradición es un encuentro de hacedores, danzantes e investigadores de las danzas, ritmos e historias del Carnaval, confrontando mitos y dando paso a las verdades que existen detrás de cada uno de ellos. El conversatorio de hoy, la influencia indígena en el Carnaval de Barranquilla, teniendo en cuenta el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, quisimos homenajear una raza que sin duda ha dejado una herencia cultural única e inigualable. La región Caribe tiene 142.000 kilómetros cuadrados y es asiento de importantes pueblos indígenas, y hoy se manifiestan en el Carnaval de Barranquilla a través de estas danzas que sin duda muestran parte de la historia. La moderación de influencia indígena en el Carnaval de Barranquilla estará a cargo de 2 personas muy especiales. Ellos son Álvaro Martes, antropólogo de la Universidad del Magdalena, encargado de las áreas de investigación, museografía y laboratorio arqueológico de la Universidad del Atlántico. Ha coordinado las fases del campo de inventario y registro del patrimonio cultural del departamento del Cesar, municipio de Aracataca y zona bananera. Coordinador coordinador de los programas museológicos para el montaje de exposiciones relacionadas con las danzas tradicionales del Carnaval de Barranquilla, como los congos, garabatos, farotas, coyongo y son de negro. Nuestro segundo moderador, Carlos Consuegra Gómez, antropólogo de la Universidad del Magdalena, investigador del Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico, donde apoya los procesos de investigación documental para los programas de calendario cultural. Se ha desempeñado como asistente de investigación de los proyectos, identificación de los perfiles culturales de las localidades que integran el distrito de Barranquilla, historias locales de mi barrio, inventario y registro del patrimonio cultural del Atlántico y los municipios de Aracataca y zona bananera. Bienvenidos. Y en el día de hoy queríamos conversar con ellos para saber más a fondo, que ustedes conozcan dónde radica la importancia de esas manifestaciones que ellos como portadores año tras año tienen dentro del carnaval. Tenemos al señor Carlos Rafael Cervantes, actual rey momo del carnaval de Barranquilla el próximo año, la señora Mónica Ospino, que este año tuvimos la oportunidad de trabajar con ella en el Museo de la Universidad del Atlántico con la exposición de farotas de Talaigua, y tenemos al profesor Carlos Arturo Calvo, persona que se destaca por su participación dentro del carnaval con su atavío del indio Arhuaco. Para comenzar, yo quisiera como explicar en qué radica la importancia de estas manifestaciones dentro del Carnaval de Barranquilla, para darle la palabra después a los personajes ilustres que nos acompañan el día de hoy. Y desde la arqueología nosotros nos hemos podido percatar que la región Caribe colombiana fue un epicentro donde hubo confluencia de grandes grupos humanos que la habitaron aproximadamente desde el 6000 a.C. De esos grupos, la mayoría estaban establecidos en zonas ribereñas cercanas a lo que eran los afluentes de agua, y de allí comenzó a gestarse toda una tradición cultural que posteriormente en la actualidad nosotros en los trabajos arqueológicos que hacemos la identificamos. Sin embargo, no solamente existe ese legado arqueológico, sino ese legado antropológico, ese legado social que, como estas 3 personas que tengo acá, ha logrado rescatar de esos pueblos, de esos primigenios pueblos que habitaron la región, y que de cierta forma son lo que le da la vida al Carnaval de Barranquilla año tras año. Hay una crónica del maestro Joaquín Posada Gutiérrez, quien describe las primeras manifestaciones sobre carnavales en la región Caribe, más específicamente en Cartagena, en el Cerro de la Popa, el 2 de febrero. Y en esa explicación que él da, en esa fiesta, en ese colorido que se presentaba ahí en ese espacio, él habla de la confluencia de grupos
mestizos, grupos africanos y grupos precisamente indígenas, quienes animizaban en las noches en el Cerro de la Popa toda la cuestión de la festividad. Dentro de esos grupos indígenas él rescata la parte musical, la parte de la planimetría y todo ese, digamos, bagaje social que el indígena le aportó, porque como sabemos, estas danzas que vamos a aprender hoy de ellas, finalmente presentan una mezcla de estas tres culturas que finalmente habitaron la región caribe colombiana. Y bueno, partiendo de ese hecho y dándole la palabra a la señora Mónica, quisiéramos saber, señora Mónica, que usted le contara un poco al público cómo fue el proceso de consolidación de las danzas de farotas de Talaigua a nivel histórico. Hola, muy buenas tardes. De antemano, muy agradecidas por la presencia de ustedes aquí y bueno, los que saben un poquito y si no, afianzar conocimientos sobre esta influencia indígena en el Carnaval de Barranquilla. Nosotros como farotas de Talaigua, nuestros inicios se dieron desde la época de la colonia, estamos hablando algo, tú hablaste ahorita, pero nuestra afluencia fue, hablemos de 1610, en la época esta de la colonia. Recuerda mucho cuando los españoles, nosotros fuimos conquistados por españoles, los españoles habitaron esa depresión momposina, se fueron allí porque fue una región rica en agricultura, rica en mucha pesca, ganadería y sobre todo con el oro. Los españoles, eso fue lo que realmente llamó mucho más la atención de esta región. Cuando llegaron esos barcos, traían consigo, que fue la época de la esclavitud aún en esa época, traían también esclavos, ¿ya? Y te menciono los esclavos y ahorita les profundizo un poquito más cómo llega esto a influir un poco hablando de atavío, lo que es farotas. Y estos españoles, ávidos de avaricia, de usurpar absolutamente todo, maltrataban a los indígenas hombres, maltrataban a las mujeres, los tenían como esclavos a su vez porque también tomaban la parte de ganadería, agricultura, todo el oro, los ponían a trabajar, sacaban, pero no contentos con eso, también abusaban y maltrataban a estas mujeres sexualmente, ¿ya? Y la depresión momposina en esa época fue un asentamiento indígena. Allí no solo habitaron los indios farotos, sino que había los hechos históricos. De hecho, en Talaigua, en la Casa de la Cultura, hay hallazgos de ollitas de barro, las cucharas, inclusive algunas estatuillas hechas por los mismos indígenas. Y lo que te estoy diciendo, esto es parte de la tradición oral que yo recibí de mi madre, según la historia y los mismos ya con hechos históricos ya palpables, aparte de los indios farotos, allí también habitaron los jolojolos, los anahuares, habían registros de ellos también, ¿no? Malibúes también, y que de hecho el faroto no era un guerrero, trabajador, manso, como le decían ellos en la región. Lo contrario el malibú, que el malibú sí era un indio bravo, guerrero, de pelea y entre ellos mismos, ¿no? Pero siendo los farotos ya cansados pues de todo este abuso a nivel general, valiéndose de esas tus indígenas, que comenzaron a ver cómo estaban vestidas las mujeres de esos españoles. Ellos no manejaban dinero, esa era la época del trueque, recuerden cuando aprendimos aquella parte de la historia, ellos manejaban el trueque, era la época de la encomienda, como no manejaban dinero, las monedas, ellos lo que hacían es que en el comisariato intercambiaban paticas de venado, algunas pezuñas, cabecitas de mono, lo cambiaban eso por alimentos, pero como estaban con la idea de tratar de quitarse estos españoles de encima, fueron buscando de qué manera ellos reunían todo, cómo elaborar un atavío similar o a la usanza de la mujer española,